Vale, buenas tardes. Bien, pues vamos a iniciar esta presentación online. Me voy a centrar en los dos puntos, que son la norma UNE HD 60364/5/52, que hace mención a las corrientes admisibles de los cables, y seguidamente continuaré con la instrucción técnica complementaria del reglamento de baja tensión número 52, que hace mención a la infraestructura para la recarga del vehículo eléctrico. He preparado un par de presentaciones, con lo cual vamos a irlas viendo. Empezamos con la norma UNE HD 60364. Después, por supuesto, veremos la implicación de esta norma en el programa, tanto esta como la instrucción 52. Bien. Vamos a ver si esto le da allá. Bien, la norma UNE anula y sustituye a la norma UNE 20460/5/523, que era la que hasta ahora pues realizaba o mencionaba las intensidades máximas admisibles de los cables. Esta norma, como digo, ha sido sustituida y anulada por la 60364. En el programa, en CIPELEC RBT, se implementa en la versión 2016.h. Destacan en esta norma el artículo 523, que es el que hace mención a las corrientes admisibles, y dentro de este artículo 523 hace hincapié en el anexo A, donde aparecen reflejados los métodos de instalaciones, aparece el anexo B, donde aparecen las tablas de corrientes admisibles, y el anexo C, donde aparecen las tablas simplificadas para la consulta de la intensidad máxima admisible de los cables. Digamos que en la anterior norma, la 20460, aparecía en el anexo A una fórmula con la cual se calculaba la intensidad máxima admisible de los cables. Había 4 componentes, A, B, M y N, y a partir de esa fórmula pues se calculaba la intensidad máxima admisible. Aparte también estaban las tablas. En esta nueva norma, en la 60364, desaparece la fórmula y lo que continúa habiendo son las tablas. Con lo cual, ahora el proceso será la consulta de la tabla apropiada para la intensidad máxima admisible del cable. El apartado 523, entrando en la norma, dice que la corriente transportada por cualquier conductor en funcionamiento normal debe ser tal que no se supere el límite de temperatura del aislamiento. El valor de la corriente debe elegirse de acuerdo con el apartado 523.2. En el apartado 523.2 dice que el requisito del anterior apartado se considera satisfecho si la corriente para conductores aislados y cables sin armadura no es superior a los valores apropiados seleccionados a partir de las tablas del anexo B. Por lo tanto, vemos que el artículo hace mención al anexo B, que es donde se encuentran las tablas, con referencia a la tabla A52.3 del anexo A, que es donde aparecen reflejados los métodos de instalación, donde aparecen los métodos del 1 al 70 o el 71. Y sujeta a cualquier factor de corrección necesario proporcionados en el anexo B. De nuevo, hay que aplicar los factores de corrección, ya sean por resistividad, térmica del terreno, en caso de canalizaciones enterradas, factores de temperatura, en fin, lo vamos a ir viendo. Por lo tanto, el artículo 523.1 lleva al 523.2 y esta, a su vez, nos menciona la implicación del anexo A y el anexo B, y el anexo B referente a los factores de corrección. Bien, en la tabla 52.3, que vimos que mencionaba el artículo anterior, proporciona ejemplos de métodos de instalación y los vincula a los métodos de instalación de referencia. Como sabemos, después lo vamos a ver, los métodos de instalación de referencia son el A1, el A2, el B1, el B2 y así hasta el G, para los cuales la corriente admisible se ha determinado mediante ensayo o cálculo. Los métodos de instalación de referencia son el A1, que son los conductores aislados en tubos en el interior de una pared térmicamente aislante. Vemos esta imagen corresponde al programa en el cual, pues bueno, se ha seleccionado ese tipo de instalación.
este tipo de instalación vemos que es posible seleccionando un tipo de cable aislado en el interior, en una instalación interior o empotrada, en un sistema bajo conductos y en tubo de sección circular en el interior de una pared térmicamente aislante. Esa selección corresponde al elemento número 1 o al método de instalación número 1 de la tabla B52.1 y corresponde a un método de instalación A1, un método de instalación de referencia A1. El siguiente método de instalación es el A2. Sería lo mismo, pero en este caso, en lugar de cables unipolares o aislados, cables multipolares. Vemos ahí también otra imagen de la selección de este tipo de instalación, que lo único que cambia con el anterior es la selección de un cable multipolar en lugar de unipolar o aislado. El tipo B1 son conductores aislados en tubos sobre una pared de madera. De nuevo, un ejemplo de este tipo de selección, donde en lugar, aquí la diferencia estriba en que en lugar de un tipo de instalación empotrado, se utiliza un tipo de instalación en superficie por conductos. El método B2, que correspondería a lo mismo, pero para cable multipolar. El método C, que serían cables unipolares o multipolares en una pared de madera. Vemos dos ejemplos de selección de este método de instalación tipo C. Y vemos que hasta ahora pues todo sería similar a la 20460 anterior. Aquí es donde ya hay algún cambio. Vemos que aparece un tipo de instalación que es el D1. El D1 es un método de instalación nuevo que aparece mencionado en la 60364. La antigua norma, la 20460, existía el tipo de instalación D. Entonces, en esta nueva norma, ese tipo de instalación se desdobla en dos tipos de instalación. El D1, que correspondería a cable multipolar en conductos en el suelo, o sea, cable enterrado bajo conducto, y el método D2, que serían cables multipolares directamente en el suelo. Como digo, el método D anterior se ha duplicado o se ha desdoblado en D1 y en D2. Esta, digamos que en cuanto a métodos de instalación, es la diferencia más reseñable. Esto conlleva que hayan aparecido ya dos tablas de factores de corrección por resistividad térmica del terreno, una correspondiente al D1 y otra correspondiente al D2. Con lo cual aquí ya sí que hay diferencias con respecto a las intensidades máximas admisibles de la anterior norma. Después están los tipos de instalación E, F y G, que corresponden a cables unipolares o multipolares al aire libre, que dependiendo del sistema de instalación, bandeja perforada, bandeja lisa o sobre aisladores, pues van seleccionándose uno u otro método entre los E, F y G. Para estos métodos, también en la nueva norma se han ampliado los factores de corrección. Digamos que los factores de corrección, sobre todo por agrupamiento de circuitos, ¿vale? Estos métodos de instalación se utilizan para sobre una misma canalización llevar varios circuitos, con lo cual el factor de corrección por agrupamiento tiene relevancia y esas tablas de factores de corrección por agrupamiento de circuitos se han ampliado. Si antes llegaban hasta 6 circuitos, factores de corrección hasta 6 circuitos, ahora en la nueva norma aparecen hasta 20 circuitos. O sea que por ahí también se ha ampliado en esta nueva norma. Bien. Entramos en el anexo B y en la tabla B52.1 tenemos las corrientes admisibles para los circuitos simples y métodos de instalación de referencia, en función del aislamiento, termoplástico y termostable mineral, y en función del número de conductores, trifásico o monofásico. La tabla B52.1 nos lleva, hay dos partes claramente diferenciadas, los tipos de instalación A a D y los tipos de instalación E, F y G. En los primeros, desde el tipo de instalación A hasta D, las corrientes admisibles responden a las tablas B52.2 a la B52.7
Los factores de corrección por temperatura se dan en las tablas B5214 y B5215. Esta última, la B5215, es exclusiva para los métodos de instalación D1 y D2. Los factores de corrección por agrupamiento, según las tablas B5217 y 19. Y los factores de corrección por resistividad térmica, que únicamente solo tiene sentido en las canalizaciones enterradas D1 y D2. En cuanto a los tipos de instalación F y G, las corrientes admisibles responden a las tablas B52.8 y B52.13. Los factores de corrección por temperatura a la B52.14 y los factores de corrección por agrupamiento a la B52.20 y B52.21. Son en estas dos últimas tablas donde aparecen donde se amplían los factores de corrección, ¿vale? Hasta 20 circuitos. Los factores de corrección por agrupamiento no son aplicables para el método G. Bien. Aquí vemos un ejemplo del listado de comprobación que saca el programa. Es un circuito en el cual, pues bueno, se ha optado por un método de instalación D2 y pues toda la justificación que realiza el programa con respecto a este método de instalación. La tabla a la que accede para seleccionar la intensidad máxima admisible, en este caso vemos que es la B52.3, columna 8. Esta tabla dispone de intensidades máximas admisibles para secciones comprendidas entre 1,50 hasta 300, nuestra sección nominal es de 10 y la intensidad máxima admisible que aporta la tabla es de 77. A esta intensidad máxima admisible, como sabéis, hay que corregirla con factores de corrección por temperatura. El método, la temperatura ambiente de referencia para las tablas del anexo B es a 20 grados. Entonces, aquí en España lo normal es utilizar para canalización enterrada 25 grados, con lo cual ya conlleva de primeras un factor de corrección por temperatura, que lo vemos ahí, la tabla B5215 de 0,96. Y después un factor de corrección por resistividad térmica del terreno. En este caso es 1, puesto que coincide con el valor de referencia, que es de 2,50, la resistividad térmica. Bueno, como veis en el listado de comprobación está justificado la intensidad máxima admisible que puede aguantar el cable. Bien, pasamos al anexo C. El anexo C nos encontramos con las tablas que habitualmente se usan y que estamos todos familiarizados con ellas, puesto que es similar o es la misma que aparecía en el reglamento electrotécnico de baja tensión, en la ITC 19, creo recordar. Entonces, en esta nueva norma, en el anexo C aparece de nuevo esta tabla simplificada, pero vemos que este anexo C es informativo y que no se menciona en los artículos que vimos anteriormente, donde te implicaba el anexo B, no el anexo C. Aún así, este anexo C, como vemos, aparece en la nueva norma. Pero ojo con esta tabla, ¿vale? En esta tabla, como vemos, si nos fijamos en las columnas, se ha englobado varios métodos de instalación en una misma columna. O sea, como vemos, si nos fijamos en la primera columna, vale, en la primera columna respondería a un tipo de referencia A2 y cable con aislamiento PVC trifásico. Ahí no hay lugar a dudas que esa tabla es específica para ese método de instalación. En cambio, si nos vamos a la columna 3, vemos que esta misma columna responde a dos métodos de instalación. A la 1 con aislamiento PVC trifásico y a la 2 con aislamiento PVC monofásico. Con lo cual, esta tabla, pues como bien indica la norma, es informativa y es simplificada. ¿Vale? Al pie de esta tabla aparece una nota que es la siguiente. Esa. Entonces esta nota dice que se debería de consultar la tabla apropiada de corrientes admisibles dadas en el anexo B con el fin de determinar el rango de tamaños de los conductores para los cuales son aplicables las corrientes admisibles anteriores para cada método de instalación. O sea, será la casualidad de que nos encontramos que en esta tabla hay intensidades máximas admisibles para secciones que en el anexo B no existen o no son aplicables. Entonces, es lo que nos está diciendo esta nota, que ojo
con utilizar estos métodos, esta intensidad máxima visible para esos casos en los cuales en el anexo B no ha sido contemplada la intensidad máxima visible para esas secciones. ¿Vale? Aún así, el tratamiento que realiza el programa es el siguiente. Vemos que puede haber casos en los cuales la tabla B, el anexo B, no contenga una intensidad máxima admisible. Es, por ejemplo, este caso que tenemos aquí. Aquí tenemos un método de instalación tipo F, que corresponde a cables unipolares en contacto al aire libre, aislamiento termostable. Si nos vamos al anexo B, esta método de instalación F respondería a la tabla B5212, columna 6. Pero fijaros que la tabla B5212, columna 6, solo da intensidades máximas admisibles para secciones comprendidas entre 25 y 300. ¿De acuerdo? Con lo cual, según el anexo B, no hay intensidad máxima admisible para una sección de 1,5, que sería el circuito este. Es por lo que el programa saca esa nota, que viene a posteriori. En este caso, la tabla B5212 no contiene un valor de intensidad máxima admisible para una sección de 1,5, por lo que se opta por utilizar la tabla C521 bis del anexo C informativo. El programa continúa y efectivamente, según esta tabla simplificada, nos encontramos que para este método de instalación sí que existe una intensidad máxima admisible de 21 amperios. El programa avisa que el anexo B no ha sido posible obtener una intensidad máxima admisible y se ha tenido que ir al anexo C. Pero el programa te avisa. Continúa el proceso con el factor de corrección por temperatura, el factor en este caso por agrupamiento, por grupos que contienen más de un circuito, que en este caso como solo hay uno, pues uno. Vemos que la intensidad máxima admisible final es de 21 amperios. Si nos vamos a la tabla, la selección respondería a un método de instalación tipo F, la sección es de 1,5 y vemos que el valor es de 21. Pero fijaros que esta columna, la columna 11, responde a dos métodos de instalación. Al tipo C, que sería con aislamiento termostable monofásico, y al tipo F, que sería aislamiento termostable trifásico. ¿Vale? En una misma columna se han englobado dos métodos de instalación y esa es la historia. Bueno. Bien, seguimos. Bien, vamos a ver el ejemplo, el programa, cómo trata la norma. Ya está. Tengo aquí un ejemplo muy sencillo en el cual vamos a ver esto mismo. La antigua norma es posible seleccionarla todavía, o sea, no la hemos eliminado, con lo cual un cliente que quiera seguir utilizando la norma antigua lo puede seguir haciendo. Para ello, la selección de la norma la tenemos en este icono, ¿vale? Opciones de cálculo. En la primera opción vemos si queremos utilizar las tablas de la norma nueva, la 60364, o la norma UNE 2460-5523 anterior, ¿vale? Entonces el programa da opción a utilizar una u otra. Por defecto, por supuesto, el programa va a venir configurado con la selección de la 60364. Si editamos esta línea, vemos que la canalización es un tipo D1. O sea, aquí vemos que nosotros podemos seleccionar el método de instalación de referencia de una manera rápida, mediante esta opción, instalación de referencia, D1, lo que sea, o bien pormenorizadamente seleccionando la norma UNE, la tabla 52.3. Si entro aquí, voy rellenando estos parámetros, conductos, y al final pues me da un tipo D1. O sea, lo puedo hacer de una manera más directa seleccionando directamente el método de instalación de referencia o de forma más pormenorizada accediendo a esta ventana. Vale. Fijaros que aquí tengo un método de instalación, como digo, D1. Bueno, ahora lo he cambiado. Bueno, si cancelo, me respeta el D1. Si yo selecciono la anterior, bueno, aquí tengo un D1, lo vemos ahí, instalación D1. Aquí tengo un B1 y aquí tengo un F, una instalación F. Si cambio de norma,
el programa me va a respetar aquí el tipo de instalación B1, o sea, vincula el tipo de instalación nuevo con el antiguo, y aquí me respeta el tipo F, pero aquí ya no sabe, porque el D1 en la anterior norma no existía. Entonces te dice que mi instalación D1 no es compatible con la norma esta. Entonces me toca volver a editar esta línea y seleccionar el método de instalación D. ¿Vale? Bueno, lo dejamos como estaba. Si vuelvo a la norma nueva, de nuevo el D no lo entiende y hay que seleccionar el D1 o el D2, lo que sea. Vale, si comprobamos y sacamos los listados de comprobación, vemos que aquí intensidad admisible, el listado de justificación, las tablas a las que accede, las columnas y el resultado final con los factores de corrección a aplicar. Y lo que os decía de anexo C sería este caso, el cual me da un aviso en la línea y la justificación de ese aviso, ¿no? Que el programa ha tenido que entrar en el anexo C informativo. ¿Vale? Bueno, con esto terminamos con el primer punto, que sería la norma UNE 60364. Si tenéis preguntas, por favor, escribírmelas y al final, pues trato de responderlas, ¿de acuerdo? Yo continúo con el siguiente punto, que es la ITC BT52. Vale, la ITC BT52, tengo aquí de nuevo una presentación. Vamos a ver. Bien, la ITC BT52 se publica en el Real Decreto 1053/2014. Se titula Instalaciones con fines especiales, infraestructura para recarga de vehículos eléctricos. Bien, se publica en este Real Decreto de 12 de diciembre del 2014 y entra en vigor a los 6 meses de su publicación, con lo cual ya es de obligado cumplimiento. Se ven alteradas significativamente las siguientes ITCs, ¿vale?, del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. En la ITC BT04, en la que hace referencia a la documentación y puesta en servicio de las instalaciones. Esta instrucción se ve afectada en cuanto que aparece un nuevo grupo, el grupo Z, en el cual te obliga a la elaboración de un proyecto para las instalaciones correspondientes a la infraestructura para la recarga del vehículo eléctrico a partir de 50 kilovatios. Para instalaciones de recarga situadas en el exterior, a partir de 10 kilovatios. Y para todas las instalaciones que incluyan estaciones de recarga previstas para el modo de carga 4, pues no hay límite. Otra que se ve influenciada es la ITC BT05. Verificaciones e inspecciones. Inspecciones iniciales, bueno, serán objeto de inspección una vez ejecutadas las instalaciones, sus ampliaciones o modificaciones de importancia y previamente a ser documentadas ante el órgano competente de la comunidad autónoma las siguientes instalaciones. Las instalaciones de las estaciones de recarga para el vehículo eléctrico que requieran proyecto. La IPC BT10 también se ve afectada, que es la que hace mención a la previsión de cargas para suministros en baja tensión. Aparece un nuevo lugar de consumo, que son los aparcamientos o estacionamientos dotados de infraestructura para recarga del vehículo eléctrico. Y en el epígrafe 2.1.2 se considera también vivienda de electrificación de elevada aquella en la que se prevea una instalación para la recarga del vehículo eléctrico. Entra en consideración la electrificación elevada para estos casos. La ITC BT25, instalaciones interiores en viviendas, define el circuito C13 para la recarga del vehículo eléctrico, con las características de este circuito. Aquí, bueno, la potencia prevista por toma hace mención a una tabla, pero bueno, ahí hay muchos escalones para poder seleccionar esa potencia de recarga del vehículo eléctrico. Te indica la sección mínima de 2,5. El ámbito de aplicación de la instrucción técnica es para aparcamientos de viviendas unifamiliares, aparcamientos colectivos en edificios o conjuntos inmobiliarios de régimen de propiedad horizontal, aparcamientos de flotas privadas, cooperativas o de empresa y aparcamientos públicos.
En los términos y definiciones, yo he querido destacar así las más relevantes en cuanto a la implementación luego en el programa, ¿vale? Aparece la figura del contador eléctrico principal, ¿vale? Que es el contador de energía eléctrica destinado a la medida de energía consumida por una o varias estaciones de recarga. Aparece también un contador secundario, que es un sistema de medida individual asociado a una estación de recarga, que permite la repercusión de los costes y la gestión de los consumos. La diferencia entre los dos es que el primero está destinado a la medida de energía de una o varias estaciones de recarga y el contador secundario a una sola estación de recarga. Estación de recarga se define como el conjunto de elementos necesarios para efectuar la conexión del vehículo eléctrico a la instalación eléctrica fija necesaria para su recarga. Y después está un elemento nuevo que es el sistema de protección de la línea general de alimentación, en sus siglas SPL, que es el sistema de protección de la línea general de alimentación contra sobrecargas, que evita el fallo de suministro para el conjunto del edificio mediante la disminución momentánea de la potencia destinada a la recarga del vehículo eléctrico. En fin, lo que hace este sistema es controlar que nos quedemos sin energía en el resto de instalación del edificio. ¿Vale? Bien. Nos vamos a lo más importante de la instrucción técnica, que son la definición de los esquemas. Los esquemas de instalación para la recarga de vehículo eléctrico. Se definen los siguientes esquemas eléctricos, que tienen en la consideración, o los que está mencionada, la recarga de vehículo eléctrico. El esquema colectivo o troncal con un contador principal en el origen de la instalación respondería a los esquemas 1A, 1B y 1C que menciona la instrucción. El esquema individual con un contador común para la vivienda y la estación de recarga correspondería al esquema 2. El esquema individual con un contador para cada estación de recarga, esquemas 3A y 3B. Y el esquema con circuito o circuitos adicionales para la recarga del vehículo eléctrico, esquema 4A y 4B. Entrando en cada uno de ellos, el primer esquema, el 1A, correspondería a una instalación colectiva troncal con contador principal en origen de la instalación y contadores secundarios en las estaciones de recarga. Bien, vemos en esta figura, está sacada la propia instrucción, que se trata de un contador principal para la recarga del vehículo eléctrico, del que nacen o del que parten varios circuitos, uno o varios circuitos de recarga colectivos. ¿Vale? Digamos que la idea es una línea distribuidora que nace de la centralización de contadores existente y que alimenta varias estaciones de recarga, ¿vale? Cada una con su contador secundario. Sería una línea de distribución, de alimentación a varias estaciones de recarga. De ahí el concepto de circuitos de recarga colectivo. Esto en el programa, la forma de asimilarlo correspondería a este esquema, ¿vale? Yo tengo una centralización de contadores normal, de viviendas, y en el cual incluyo un contador principal a partir del cual nacen circuitos, uno o varios circuitos de recarga colectivos, y voy realizando la distribución mediante las cajas de derivación. Eso sería la traducción al programa, al CIPLEC RBT. El esquema 2A, vemos que aquí aparece la figura también del SPL, el Sistema de Protección de la Línea General de Alimentación, que se incorpora pues ahí cerca del interruptor general de maniobra. Bien. El esquema 1B sería el mismo que el anterior, lo que pasa es que en lugar de utilizar la centralización existente, añado una nueva centralización. Una nueva centralización para estaciones de recarga de vehículo eléctrico, en un armario o local independiente. Con lo cual, la traducción a nuestro programa es similar a la anterior, lo que pasa es que con una línea general de distribución distribuida, ¿no? Que alimenta, en este caso, a dos centralizaciones de contadores.
el esquema 1C vemos que los propios contadores secundarios, la diferencia estriba fundamentalmente en que los contadores secundarios se encuentran en la misma centralización de contadores. ¿Vale? Vemos el anterior como los contadores secundarios están en las estaciones de recarga y en este esquema 1C se encuentran en los contadores, en la centralización de contadores. En la misma centralización está el contador principal, tenemos el contador colectivo troncal y los contadores secundarios en la misma centralización, protegidos con sus fusibles. ¿Vale? No hay un circuito colectivo como tal, puesto que todos salen de la centralización de contadores de manera independiente. No hay un circuito distribuido colectivo, que era como había en el caso anterior, en los dos casos anteriores. Bien, esto lo podemos hacer bien utilizando la misma centralización existente o utilizando una centralización nueva. En el programa la configuración sería la que vemos. ¿Vale? Centralización nueva centralización de contadores, protegido con un interruptor general de maniobra, del que existe un contador principal, troncal, y del que parten varios circuitos individuales de recarga, cada uno con un contador secundario. Bien, el esquema 2 nos habla de una instalación individual con contador común para la vivienda y la estación de recarga. Digamos que aquí lo que se produce es un desdoble en la centralización de contadores, de manera que continúa la derivación individual, sería tronca la derivación individual de mi vivienda, y de la caja de bornas a la salida del contador principal, en la centralización de contadores, puedo abastecer también a mi instalación de recarga de vehículo eléctrico, a mi circuito de recarga individual. O sea, yo tengo el mismo contador, me sirve para la alimentación de la derivación individual y del circuito de recarga individual. ¿Vale? Bien. En el programa, pues bueno, se correspondería con este esquema. Yo tengo en mi contador de vivienda la salida en la centralización de contadores, del que parte la derivación individual y un circuito de recarga individual. Pasamos al esquema 3A. En el 3A tenemos instalación individual con un contador principal para cada estación de recarga, utilizando la centralización de contadores existente. Como vemos, aquí utilizo la misma centralización y lo que saco son circuitos de recarga individual con contador principal. En el ejemplo, en el programa, correspondería con este tipo de instalación. Yo tengo en la centralización de contadores, parten las derivaciones individuales de mi vivienda y parten los circuitos de recarga individual directamente, con un contador principal. Aquí no hay un contador troncal colectivo, sino que cada circuito individual posee su contador principal. El 3B sería lo mismo, pero partiendo de una nueva centralización de contadores. La instrucción técnica desaconseja el utilizar nuevas centralizaciones de contadores. O sea, siempre te indica que siempre que se pueda se utilice la centralización de contadores existente. Después está el esquema 4A, que correspondería a una vivienda unifamiliar en el cual se añade el circuito adicional de recarga de vehículo eléctrico. En este circuito sería el circuito C13, que vimos en la ITC BT25 modificada. El contador secundario es opcional, puesto que yo tengo mi tarificación en el contador principal. Si quiero de forma independiente saber el consumo de recarga de vehículo eléctrico, pues utilizo el contador secundario. Y después está el esquema 4B, que es la instalación con circuitos adicionales para recarga del vehículo eléctrico. Corresponde a un único abonado, con lo cual este tipo de instalación es para el uso de un único contador principal.
del cual pueden haber varios circuitos para recarga de vehículo eléctrico. Estos circuitos para recarga de vehículo eléctrico pueden ser o colectivos o individuales. Vale, pues hasta aquí todos los esquemas. Vemos que hay un capítulo referente a la previsión de cargas, ¿vale? En los esquemas colectivos, concretamente los esquemas 1A, 1B y 1C que hemos visto anteriormente, la previsión de cargas se realizará considerando un factor de simultaneidad de las cargas del vehículo eléctrico con el resto de la instalación, de 0,3 cuando se instala el sistema de protección de la línea general de alimentación o de 1 cuando no se instala. O sea que el hecho de incorporar el SPL, el sistema de protección de la línea general de alimentación, me va a condicionar la potencia prevista de mi edificio. En caso de que incorpore ese sistema, multiplicaré la carga de vehículo eléctrico por 0,3 para sumársela al resto de la instalación y de 1 cuando no se instale el sistema de protección del SPL. Vemos aquí que en el programa, en el proyecto, pues refleja pues este hecho, ¿no? Hay un nuevo apartado que es el 6.1, carga prevista para carga de vehículo eléctrico, que varía en función de la utilización o no del SPL en la línea general de alimentación. En este caso, corresponde a una obra en la cual sí que se ha incluido el SPL y se aplica un factor de simultaneidad a las estaciones de recarga. En este caso habían 6, pues bueno, por la potencia instalada total por este factor de simultaneidad. Y ese valor me lo llevo a la potencia demandada total del edificio. ¿Vale? Bien. Requisitos generales. Bien, otro apartado de la instrucción técnica es el apartado de requisitos generales. Aquí he puesto, en fin, los más reseñables, no están todos. La caída de tensión desde el origen hasta el punto de recarga no será superior al 5%. Los conductores utilizados serán generalmente de cobre y su sección no será inferior a 2,5 milímetros cuadrados, aunque podrá ser de aluminio en instalaciones distintas de las viviendas o aparcamientos colectivos e edificios de viviendas, en cuyo caso la sección mínima será de 4 milímetros cuadrados. El circuito que alimenta el punto de recarga debe ser un circuito dedicado y no debe usarse para alimentar ningún otro equipo eléctrico, salvo los consumos auxiliares relacionados con el propio sistema, como pudiera ser la iluminación de la estación de recarga. O sea, debe ser un circuito dedicado. Vemos pues, que el programa refleja un listado de comprobación de los requisitos generales. Después hay una serie de medidas a cumplir que hacen relación a la protección, a las protecciones. Cada punto de conexión debe protegerse individualmente mediante un dispositivo de corriente diferencial residual máxima de 30 mA y los dispositivos de protección diferencial sean de clase A. Esto en cuanto a la protección frente a contactos directos e indirectos. Frente a sobrecarga y cortocircuito, dice que los circuitos de recarga deberán protegerse contra sobrecargas y cortocircuitos con dispositivos de corte unipolar curva C. Cada punto de conexión debe protegerse individualmente. Y por último, el apartado 3 te indica que todos los circuitos de recarga de vehículo eléctrico deben estar protegidos contra sobretensiones temporales y transitorias. Con lo cual el programa, todos los circuitos deberán de estar protegidos frente a este tipo de sobretensiones, tanto temporales como transitorias. El programa de nuevo refleja este aspecto en un listado de comprobación. Bien, vamos al programa. Y en el programa lo que hemos hecho ha sido incluir ejemplos que responden a los diferentes esquemas que menciona la instrucción técnica. Entonces, si cargamos los ejemplos, la ITC-BT 52 está en la última versión, en la 2016.i. Entonces, si cargamos los ejemplos, aparecen aquí 3 y 3, 6, 2, 8,
8 ejemplos que responden cada uno de ellos a los diferentes esquemas que aparecen reflejados en la instrucción técnica, ¿vale? Por ejemplo, si abrimos el esquema 1A, pues se nos carga un ejemplo en el cual se ha introducido una derivación individual correspondiente a recarga de vehículo eléctrico, en el cual se han introducido 2 circuitos colectivos. Cada uno de ellos alimenta a 3 estaciones de recarga. ¿Vale? Fijaros que para ello lo que se ha hecho ha sido implementar aquí, no aparece puesto que ya está metido, el contador secundario. O sea, aparece el contador secundario, se ha dado de alta este nuevo elemento, contador secundario, y el contador principal, que correspondería a este. Contador eléctrico principal. ¿Vale? Digamos que estos 2 elementos están dados de alta para poderse seleccionar en la configuración de las líneas. Los listados de comprobación, si calculamos y nos situamos en los circuitos, los 2 primeros responden a lo que hemos visto. Los requisitos generales, se comprueba la sección mínima, y la protección para garantizar la seguridad, se comprueba que están protegidos frente a sobrecarga con un dispositivo curva C, con un diferencial al menos de 30 miliamperios, clase A, y que en el propio circuito o aguas arriba existe alguna protección contra sobretensiones temporales o permanentes o frente a una protección contra sobretensiones transitorias. Como vemos en este ejemplo, el magnetotérmico sería este. ¿Vale? En el magnetotérmico, el diferencial estaría aquí y la protección frente a sobretensiones transitorias es esta y sobre tensiones permanentes sería la bobina auxiliar conectada al térmico. ¿Vale? Limitado sobre tensiones permanentes. Vale, y esto es lo que quería enseñaros esta tarde. Entonces, si queréis, pasamos al turno de preguntas, ¿de acuerdo? Bien. Sí, esta versión, esta ponencia está siendo grabada, ¿eh? Con lo cual se va a incorporar en nuestro canal de YouTube. Seguramente mañana estará ya disponible, ¿eh? Vale. Vamos a ver. ¿Un cerramiento de ladrillo es una pared de mampostería o térmicamente aislante? Buena pregunta. Eso, pues hay foros que responden a esa pregunta. Yo, para mí, sería una pared de mampostería, por supuesto. Una pared de mampostería, ¿vale? Digamos que la pared térmicamente aislante es más restrictiva, ¿vale? En cuanto a intensidad máxima admisible, ¿vale? Es más favorable en una pared de mampostería que en una pared térmicamente aislante, ¿de acuerdo? Vale. ¿El circuito 13 de vehículo eléctrico siempre tiene que ir con diferencial independiente de los de? Entiendo que sí, ¿vale? Entiendo que sí, ¿eh? Entiendo que sí, ¿eh? Que tiene que llevar un diferencial aparte, ¿vale? Ahora mismo podríamos consultar la instrucción concretamente, pero sí, el programa de hecho sí lo pide, ¿eh? Vale. A ver. Vale. Sí, es que cuando ponemos esto nos dice que es de madera, se podría cambiar. Ahora mismo no se puede cambiar, ¿vale? Claro, el término que aparece en la norma es sobre madera, ¿vale? No aparece el término de mampostería. Entonces sí que, a ver, había un tipo de instalación, creo recordar, que mencionaba, a ver, vamos a ver. Pero después el método de instalación de referencia dice sobre madera. Vamos a ver.
Vamos a ver si ahora... Si yo selecciono aquí canalización... Conductores en pared de madera. Claro, el B1 lo menciona así, la definición de la norma es conductores aislados, pared de madera. Pero después en el medio de instalación de referencia, si entramos pormenorizadamente en la tabla, unipolar, aquí sí que dice de madera o de mampostería, ¿vale? Conductores aislados, o sea, el elemento número 4, conductores aislados o cables unipolares en tubos sobre pared de madera o de mampostería. Lo que pasa es que después el método de instalación de referencia sí que el término de mampostería se olvida de él y pone pared de madera. Nosotros hemos querido respetar la misma nomenclatura que utiliza la norma, ¿vale? Bien. Bueno, y más preguntas no veo yo por aquí, ¿no? ¿Qué previsión de carga? Ahora tengo una pregunta aquí. ¿Qué previsión de carga y qué categoría se considera el equipo de recarga? Sí, eso lo deja muy abierto, ¿vale? La instrucción técnica complementaria, la ITC BT52, deja muy abierto la previsión de carga a considerar en este circuito. De hecho, vamos a ver, yo tengo aquí la norma. Accedo aquí al... Nosotros ahí no hemos querido restringir ninguna previsión porque lo deja muy abierto, hay muchos escalones. Y de hecho, incluso te dice una coletilla que puedes utilizar cualquier previsión de recarga. Vamos a ver. Recomendaciones. ¿Dónde está esto? PDF será esto. No. Aquí. Vamos a ver. Aquí hay una tabla. Vamos a ver si recuerdo yo esto. Esta. Claro, potencias instaladas normalizadas en un circuito de recarga para una vivienda unifamiliar, te habla. Pero fijaros que el rango que hay, desde 2,3 vatios hasta 9,2 vatios en monofásico y después en trifásico desde 11 kilovatios a 27 kilovatios. Con lo cual, incluso te indica por aquí que puedes utilizar cualquier previsión de carga, de potencia para ese circuito. Con lo cual, pues ahí no... Lo hemos dejado muy abierto. Vale, aquí fijaros que en el circuito, en el esquema 4A, que sí que responde al circuito individual para recarga de vehículo eléctrico, el propio circuito de vehículo eléctrico lleva un diferencial. Con lo cual sí que debe llevar un diferencial independiente del circuito C13. Vale. Cuando se dice que es de aplicación a viviendas unifamiliares con garaje, ¿quiere decir que es obligatorio poner estación? No, yo entiendo que no. No, o sea, viviendas unifamiliares, si tú tienes esto, bueno, aquí podemos entrar ya en cuestiones más de legalidad, ¿no? Pero el reglamento te indica que si hay previsión de ese tipo de circuito, que sí, que efectivamente lo tengas en cuenta, pero si no, es que si no nos estaríamos cargando la electrificación básica. Claro, a partir de ahora todas las viviendas deberían de ser de electrificación elevada. Entonces, yo entiendo que no es hay que ponerlo obligatoriamente el circuito de recarga. No entendemos. Vale. ¿Por qué? Se habla de extracción. Sí, el reglamento te indica varios modos de carga, ¿vale? O sea, aquí el reglamento menciona varios modos de carga en función de si el cable es solidario al circuito, si es solidario al tipo de instalación.
Bueno, pues aquí están los diferentes modos de carga, ¿no? En fin, yo aquí tampoco he querido entrar en mencionarlo, ¿eh? Digamos que aquí esto hace mención al modo de conexión con el coche, ¿no? En el tipo de instalación, creo C, se habla de instalación en la centralización de contadores secundarios. La norma del programa deja la posibilidad de adoptar. No entiendo eso. En el tipo de instalación, creo C, se habla de instalación en la centralización de contadores secundarios. Vale, la norma y el programa deja posibilidad de adaptar los dos sistemas a la vez, es decir, en una centralización de contadores secundarios y principales conviviendo. Sí, 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 puede ser, ¿eh? Sí, puede ser que el programa te deje mezclar varios esquemas, ¿eh? Bueno, nosotros ahí no hemos querido ser muy restrictivos, ¿vale? Porque esto, en fin, necesitamos también el feedback de los clientes y de la legalidad de este tipo de instalaciones. Nosotros hemos dado respuesta mediante el programa a la aplicación de los diferentes esquemas. Pero no hemos querido ser restrictivos. Oye, no, aquí es que me has utilizado un tipo 1A y ya no te voy a dejar hacer más. No, no, no es esa la idea, ¿eh? Nosotros hemos dado respuesta con el programa a los diferentes esquemas, se han introducido los ejemplos y para adelante. Vale. El control de contadores. Sí, bueno, estos contadores se miden, o sea, después en el cuadro de mediciones sí que aparecen medidos. O sea, aparecen en el cuadro de mediciones tanto los contadores principales como los contadores secundarios. Vale, y veo que no hay más. Bueno, pues oye, veo que no hay más preguntas, con lo cual le agradezco la asistencia, vuestra asistencia y buenas tardes.